Buenos días, soy Juan Carlos Morán, profesor titular de la Universidad de Sevilla. Hoy me han pedido que os hable del emprendimiento y la cultura emprendedora como especialista en el mismo. Voy a intentar aportar algo. Este es un problema, un hecho que preocupa mucho a los territorios que pretenden impulsar su estructura empresarial y productiva, modernizarla y hacerla capaz de adaptarse a cada momento. Vivimos en un mundo cambiante, totalmente cambiante, y eso requiere de nosotros unos impulsos más fuertes y unas capacidades más dirigidas hacia un objetivo común del territorio. Para poder impulsar la actividad económica, lógicamente hace falta emprendimiento, y este emprendimiento generará mayor capacidad de creación de empleo, renta y riqueza al territorio. Sin embargo, sobre emprendimiento y cultura emprendedora, las intenciones de los países o de los territorios son amplias y los éxitos muchas veces reducidos. En primer lugar, quería hacer ver cómo debe de haber un cambio de la cultura de demanda hacia la cultura de oferta. Estamos acostumbrados los seres humanos a demandar más que ofertar, y el cambio es importante para fomentar esa cultura del emprendedor. Es decir, hay que pasar de la reivindicación a la propuesta permanente, en lugar de pedir, proponer continuamente. Y, en segundo lugar, ofrecer en vez de pedir. Eso permitirá impulsar esa cultura permanente. Hay que entender que el autoempleo no es una forma de encontrar trabajo solamente. No es otra cosa que afrontar la vida de una manera diferente a como la venimos haciendo desde que nacemos, ¿vale? Desde que nacemos nos acostumbramos a reivindicar, a pedir, y lo que se nos está pidiendo con el fomento del autoempleo es proponer, impulsar, actuar. Es una forma distinta de afrontar la vida. No es la panacea para la creación de empleo, ¿de acuerdo? Puede haber emprendimiento, puede haber autoempleo, pero son demasiados los casos de creación de autoempleo que acaban en fracaso, y al año o a los 2 años acaban cerrando. Por ejemplo, en Europa prácticamente el 60 y 70% de las empresas que se crean cada año pueden, según las estadísticas de Eurostat, tienen solamente su propio empleo, y estas suelen durar 1 o 2 años en un porcentaje muy alto. Por ejemplo, en Alemania una gran parte, la mayoría, cierra al cabo del año, ¿vale? En España al cabo de 2 años se cierran la mayoría de ellas también. Decir también que no todos tienen las condiciones para ser autoempleados, no todos, pero sí, al menos deberíamos de considerar que todo el mundo debería tener una actitud activa hacia el autoempleo. Aunque no tengan la capacidad para autoemplearse, aunque no tengan las condiciones para autoemplearse, aunque no tengan los recursos para autoemplearse, al menos sí tengan una actitud activa, porque esa actitud activa le va a hacer también mucho mejores empleados cuando trabajen por cuenta ajena. Quiero hacer mención a lo que suele llamarse la escalera hacia el autoempleo, los escalones, que serían inicialmente vamos a hablar del punto de partida, luego de la reacción, la proacción, la cooperación y el cambio permanente. Respecto a lo que es el punto de partida, en esta escalada hacia el autoempleo o hacia el emprendimiento, comentar que se parte siempre de la desinformación, de la desorientación y del aislamiento. Es cierto que hay muchas personas que se autoemplean que
realmente proceden de familias o de entornos donde hay un emprendimiento tan alto que ya tienen cierta parte del camino recorrido. Nuestro entorno nos afecta bastante y por lo tanto va a ser muy importante impulsar más el autoempleo allí donde este ya existe, pero lógicamente en aquellos territorios, en aquellas regiones, provincias donde esto no sucede, hay que tratar de impulsarlo también. Pues el punto de partida es de desinformación, de desorientación y de aislamiento, como he dicho. Y esto nos lleva muchas veces a la inactividad. Si no conozco, no sé por dónde tirar, nadie me apoya, pues lógicamente no actúo. Ante ello tenemos la reacción, que es el segundo escalón, que consiste en reaccionar ante los cambios, ponernos en movimiento, es decir, hacer inicio al camino. Es decir, yo no puedo recorrer un camino si no lo inicio. Y por lo tanto, para poder resolver todos mis problemas de desinformación, de desorientación y de aislamiento, necesito moverme para informarnos, para formarnos y, por lo tanto, esa actitud activa de la que hablaba antes debe de ser esencial, ¿de acuerdo? Nadie nace sabiendo, nadie sabe andar desde que nace. Y para poder aprender a andar hay que caerse muchas veces. Y si no nos cayéramos, no aprenderíamos a andar, simplemente gatearíamos. El tercer escalón sería la proacción. La proacción consiste en tener una actitud donde el individuo debe de tratar de crear cambios. Si el individuo no tiene la pretensión de crear cambios, los cambios le crean a él, nos crean a nosotros. Es necesario esa proacción donde no nos dejemos llenar de cambios, sino seamos nosotros los que impulsemos posibles cambios. No basta con adaptarse a los cambios, hay que anticiparse a ellos, a los mismos, y partir desde una ventaja competitiva. Yo suelo decirle a mi alumnado que si alguien quiere ver el futuro, lo mejor es mirar a los más jóvenes. Si vemos cómo son los más jóvenes, las nuevas generaciones, yo ahora miro mucho a los menores de 18 años, cómo se comportan, pues en base a su comportamiento yo soy capaz de ver cómo va a ser el futuro. Porque ese comportamiento de los más jóvenes se va a ir trasladando con sus variaciones lógicas y evoluciones lógicas, pero se va a ir trasladando hacia el futuro y serán ellos los que determinen cómo va a ser su cultura, cómo va a ser su nueva forma de vida. Y eso nos afectará. Si yo quiero mirar al futuro, necesito observar a los más jóvenes. Y de esa forma me puedo anticipar a los cambios y obtener una ventaja competitiva. La cooperación. Hay que luchar para tener en todo momento la dimensión adecuada. Y a veces esa dimensión adecuada es una dimensión a la cual no podemos llegar solos. Y por lo tanto debemos de hacerlo con otros. El mundo es muy grande, no solamente el mundo, los cambios a veces son muy poderosos y los proyectos emprendedores a veces tienen que afrontar retos importantes. Pues donde no podemos llegar solo debemos hacerlo con otros. Por lo tanto, cooperar para competir. Hace ya mucho tiempo que trato de impulsar ese término y se está extendiendo mucho. Cooperar para competir. Competir no es nada malo, es todo lo contrario. La competencia nos hace vivos, nos llena de vida y nos permite respetar a nuestros competidores porque sentimos un punto de admiración, porque además gracias a ellos nosotros nos sentimos vivos y tenemos que estar en permanente preparación. Si conseguimos unos mecanismos de cooperación para que podamos trabajar conjuntamente con competidores, no engañar al sistema, sino colaborar o cooperar en ciertos puntos, vamos a obtener mucho más avances. La nueva filosofía es cooperar para ganar todos.
El último jalón hace referencia al cambio permanente. Cuando somos emprendedores, cuando tenemos capacidad emprendedora, nunca llegamos al final. Nunca. Un presente, por espléndido que fuera, siempre lleva huella de caducidad, como decía José María Arizmendi Arrieta. Tiene huella de caducidad en la medida en que se desliga de futuro. No podemos detenernos ni resistirnos a penetrar en el futuro, en un periodo en el que el fenómeno más significativo es la aceleración y el cambio, so pena de actuar insensatamente. José María acierta totalmente. No nos quedemos en el presente, sino estemos pensando siempre en el futuro, porque hay que seguir avanzando. En cuanto a las características que yo veo en el nuevo emprendedor, creo que hay un emprendedor más avanzado que el que hemos podido visionar en otros siglos o en otras décadas. En estos momentos, el emprendedor debe ser un productor o prestador de servicios, debe ser un administrador de su proyecto, debe de emprender, lógicamente, el proyecto en sí mismo, pero hay una característica adicional que es la de integrador. Debe ser un integrador del proyecto. Debe de tener una visión global del mismo para poderla impulsar en todo momento. El nuevo emprendedor no es fruto solo de unas medidas económicas o políticas determinadas, que lógicamente ayudan, son esenciales para poder apoyar el fomento de la cultura emprendedora. Pero no solamente fruto de ello. Por mucho, durante décadas, en España, por ejemplo, durante décadas, la década de los 80, de los 90, los impulsos fueron enormes, y es cierto que hubo un avance emprendedor importante, pero cada vez había menos emprendedores, más empresas grandes y menos emprendedores, y más autoempleados. Realmente el emprendedorismo, la cultura emprendedora, forma parte de un cambio cultural, de un profundo cambio cultural. Debe entenderse que es una nueva forma de entender las relaciones humanas y el mercado, ¿vale? Tenemos que aclarar dos cosas. Una, ni todos los empresarios son emprendedores, ni todos los emprendedores son empresarios, ¿de acuerdo? Necesitamos que muchos profesionales, que muchos asalariados sean también emprendedores, ¿vale? Y por desgracia no todos los empresarios pueden tener recursos o pueden haber heredado o pueden haber iniciado un proyecto porque tienen formación suficiente, no por hacerlo tienen realmente ese carácter emprendedor. ¿Cuáles son las características del emprendedor? Las voy a enumerar, 12 características. El primero es el deseo de conseguir conseguir objetivos. Tienen que estar continuamente marcando objetivos y buscar conseguirlos. Segundo, autoconfianza, perseverancia y dedicación como características personales. Tercero, capacidad de asumir riesgos calculados. Se suele decir que los empresarios son personas arriesgadas. No, los verdaderos empresarios o los empresarios que un territorio necesita son aquellos que tienen capacidad de asumir riesgos calculados, de medir los riesgos. Y al medirlos y calcularlos, los pueden asumir. No son personas arriesgadas. Salir a un partido de fútbol de primera sin espinilleras es saber que el siguiente partido no vas a jugar. Eso no lo hace nadie. Cuarto, capacidad organizativa, porque los proyectos emprendedores cada uno tiene sus particularidades y necesita una organización clara, y el empresario, el emprendedor va a tener y formar parte de esa organización y debe tener capacidad para ello. Quinto, iniciativa, y cuando se alcanza un objetivo, nuevas iniciativas. Sexto, tolerancia hacia la ambigüedad. Debe tener capacidad para entender que el mundo no es a su imagen, que no todos piensan igual y que el mundo es muy ambiguo y que la
demanda es muy ambigua, que la oferta es muy ambigua, que los hechos, los fenómenos pueden ser entendidos de formas diferentes y desde perspectivas diferentes, y esa necesidad de tolerancia les hará mucho más rico como emprendedor. Séptimo, optimismo, ¿vale? Optimismo. Llorar por las esquinas no le permite avanzar. Cuando alguien está triste, ralentiza su movimiento. Necesita optimismo para que ante los problemas no se tire al suelo, sino sigue avanzando. Octavo, integridad. Al menos para mí la integridad es un término importante. En el siglo XXI la integridad es más reclamada por parte de la colectividad. En la medida que las sociedades se desarrollan, exigen de sus instituciones, y el tejido empresarial no deja de ser una institución, que sea íntegro, que tenga una dedicación para con el pueblo, ¿no? Que al fin de cuentas es quien va a demandar sus productos o recibir los servicios que presta. Noveno, necesita recibir formación y capacidad para gestionar. Es importante. La formación es importante lógicamente, según el proyecto emprendedor. Si yo quiero montar un negocio de venta de frutas y hortalizas, lógicamente tengo que saber de frutas y hortalizas, pero necesito tener una formación y capacidad mínima para gestionar ese proyecto, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista económico, claro está, y empresarial. Décimo, espíritu innovador, es decir, creatividad, ¿vale? Creatividad. Una cosa es tener iniciativa y otra cosa es ese espíritu innovador que requiere de creatividad para darle forma diferente en cada momento a los proyectos. 11. Orientación al mercado y a las oportunidades. Estar continuamente mirando al mismo y mirando al futuro. Ya he dicho antes cómo mirar al futuro. Por lo tanto, observar y observar. Y, por último, tener una visión global de la empresa. Ya decía antes que debe ser integrador, tiene que tener esa visión general. En definitiva, debemos entender que la persona es, ante todo, potencial, ¿vale? Que la persona no estará jamás totalmente realizada, la persona emprendedora, y que no estará jamás totalmente terminada, ¿de acuerdo? Antes hacía mención al riesgo. Ser empresario es equivalente a ser arriesgado. Yo lo escucho demasiado. Incluso he visto leyes donde se recomendaba enseñar a los niños y niñas a ser arriesgados. Era una barbaridad y yo propuse cambiar esas redacciones ante la posibilidad de demandas continuas de padres y madres. Realmente hay que perder el miedo al fracaso, ¿vale? Da tiempo a caer y a volver a caer y a volver a caer y a volver a caer y a intentarlo de nuevo, ¿vale? Y a triunfar. Segundo, convertir las amenazas en oportunidades, siempre. Tercero, la seguridad como elemento interno del carácter, no como elemento externo dependiente de factores materiales. Y cuarto, hay que acuñar un nuevo concepto de seguridad, medir o gestionar los riesgos. Como he dicho antes, no consiste en ser arriesgado, sino aprender a medir los riesgos. A veces tenemos la sensación en este mundo cambiante, tan acelerado, que todo está ya hecho, ¿vale? Pues no, hay que ilusionarse por el futuro, ¿vale? Y hay que tener un afán de superación continuo. No todo lo hicieron nuestros padres, queda infinidad de retos por aportar. Hay un nuevo mundo que nos llama, un nuevo mundo mucho más diferente al que tenemos. Y bueno, lo del coronavirus va a hacer, dicen que esto cambie mucho más. Tenemos muchas cosas que aportar y muchas cosas que decir nosotros mismos, ¿vale? Las circunstancias, se ha dicho,
no son ni buenas ni malas, son lo que quiere cada uno que sea. Las oportunidades existen para quienes deciden, para quienes se deciden por las mismas, no para quien mira hacia otro lado. Las habilidades empresariales. En la empresa moderna lo más importante no es el acto de su promoción inicial, sino el posterior mantenimiento y desarrollo, como requiere una evolución acelerada que hoy se impone. Dicen los italianos que hay 10 puntos que deben de cumplir los empresarios. 10 puntos. Los italianos son esas personas a las que todo les sale bien. Todo. Hagan lo que hagan, lo hagan como lo hagan, parece que todo les sale perfecto. Ellos dicen, en primer lugar, piensa lo grande y empieza por lo pequeño. Segundo, esto no lo comparto del todo, al menos yo entiendo que la pareja es otra cosa. Ellos dicen, piensa en tu socio como si fuera tu pareja. ¿Vale? Tercero, para dar en el blanco, ten claro el objetivo. Cuarto, encuentra primero la necesidad que debe de satisfacer el producto o el servicio que vas a prestar. Yo en esto tampoco lo comparto del todo. Yo creo que tendemos a buscar necesidades en nuestro entorno para iniciar proyectos emprendedores. Yo creo que en realidad lo que nosotros debemos de buscar es un problema concreto, analizar un problema, lo veremos después, analizar un problema y una vez detectemos el problema, captamos la necesidad. Pero detrás de cada necesidad hay un problema y ese problema hay que identificarlo para darle sentido al proyecto. Quinto, planifique de forma seria y cuidadosa la estrategia de mercado. Sexto, no olvides la comunicación para dar a conocer tu producto. Es necesario difundir el producto o servicio. Séptimo, los italianos dicen que innovemos, pero no demasiado, poco a poco. Octavo, nunca desestimes a la competencia, no bajes la guardia. Noveno, la rentabilidad cuenta más que la facturación. Y décimo, busca ayuda financiera entre parientes y amigos. ¿Vale? A ver, existen dos mundos empresariales diferentes. Las empresas que son dirigidas solo basándose en la intuición y la experiencia de sus directivos, que son aquellas que viven en el día a día. Y luego están las empresas con una clara orientación hacia el futuro, marcándose más a los objetivos que a la experiencia e intuición de sus directivos, ¿vale? Por lo tanto, suman a esa intuición y experiencia que no deja de existir, le suman métodos de planificación y de control. A ver, antes he dicho que iba a comentar lo del problema. La gente tiende, cuando va a iniciar un proyecto emprendedor, busca necesidades que cubrir, ¿vale? Pero detrás de cada necesidad hay una serie de problemas. Es decir, la gente tiene necesidades porque tiene problemas. Es decir, yo necesito ir a una frutería, ¿vale? Porque no puedo yo o no conozco aquellos lugares donde de forma primaria producen las frutas que deseo comprar y además sería demasiado tiempo el que dedicaría a ir a un lugar, a un naranjo, ir a unas tierras donde producen fresas. Entonces tengo una problemática concreta de tiempo y tal. El concentrarlo todo hace que mi necesidad pueda ser cubierta. Es muy importante saber qué problema hay detrás de cada necesidad, porque una necesidad puede surgir de múltiples problemas. Si puede surgir de múltiples problemas, por ejemplo, el problema de la drogadicción, ¿vale? Pues depende de la perspectiva. Según la perspectiva de la persona que se droga, la necesidad que tiene es la de que atiendan su demanda de droga, ¿vale? Pero desde el punto de vista sanitario, ¿vale? El problema es otro, diferente y por lo tanto requiere de unas intervenciones diferentes. Según el problema se haya definido,
mi intervención va a ser una o va a ser otra, mi proyecto emprendedor va a ser uno o va a ser otro. Por lo tanto, es importante mirar la totalidad del problema, analizar el problema por parte y luego se reorganiza de forma creativa y racional el resultado. Yo suelo decir una cosa, para que quede claro, una cosa sencilla. Una consecuencia no tiene solución. ¿Vale? Una consecuencia no tiene solución. El problema tiene solución. Por ejemplo, cuando mi alumnado me dice, yo le pregunto, decirme un problema, me dicen el desempleo. Yo le digo, el desempleo no es un problema, es una necesidad. Los países necesitan desempleados para poder afrontar los retos de futuro. Entonces ya me dicen, bueno, pero la cifra, ¿vale? Digo, la cifra no sería el problema. La cifra es el resultado de múltiples problemas. Un problema puede ser la capacidad limitada de crear empleo por parte de mi estructura emprendedora y mi estructura productiva y empresarial. Si no tienen capacidad suficiente, pues lógicamente va a tener una cifra de desempleo muy altas. Pero hay múltiples problemas en el mercado de trabajo. Y no es el mismo el problema el que tienen los mayores de 55 años, que van a tener dificultad para encontrar un nuevo empleo, que un joven de 16 o 18 años que busca empleo por primera vez, o aquellas personas que jamás han trabajado por cierto motivo, por cultura, por decisión propia, y de repente quieren iniciar su carrera productiva a partir de los 40 años. ¿Vale? Entonces, los problemas son tan diferentes que según cuál sea el que quiera solucionar, lógicamente la necesidad es distinta y lo que habría detrás para cubrir esa necesidad sería distinta. Para la sociedad lo que existe son problemas a solucionar y según qué problema quiere solucionar, surge una necesidad y esa necesidad va a dar lugar a un proyecto emprendedor.